la oportunidad de compartir estos temas tan importantes que hacen parte de una agenda bíblica y también mundial en cuanto a los acontecimientos que estamos observando. Muchas personas me han hecho la pregunta de por qué se está enseñando estos temas, y son muy frecuentes hoy en día escucharlos en internet, en la radio, en la televisión. Bueno, primero que todo, yo no soy un oportunista. Siempre he creído en las profecías bíblicas y en la escatología. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Yo soy conocedor, estudioso de la profecía bíblica y me encanta. Cada vez que tengo la oportunidad de transmitirlo, lo hago a la luz de la palabra de Dios y también al panorama mundial. Hemos venido hablando acerca de todo lo que ha venido pasando con respecto a los cambios desde el punto de vista socioculturales, sociopolíticos y todos los movimientos que últimamente ha tenido el mundo. Y me han hecho preguntas en las cuales las inquietudes de muchas personas son como las siguientes. ¿Será este el fin del mundo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuándo va a durar esto? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Qué hago para ser salvo? Y son muchos los interrogantes que hoy las personas se hacen frente a lo que está pasando. Por eso es interesante conocer la palabra del Señor, porque en este tiempo hay una gran sensibilidad de muchas personas, porque se han dado cuenta de que el hombre, nosotros los seres humanos somos tan vulnerables que Dios de alguna manera nos llama la atención para que podamos reflexionar. Y lo que está viviendo el mundo entero es una gran oportunidad para que muchos entiendan que existe un Dios maravilloso, un Dios que está metido en este momento también en la historia de la humanidad, porque muchos piensan que Dios nos abandonó, que Dios seguramente es injusto, pero no, al contrario, Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y Él pasa por alto a veces hasta esas palabras necias que a veces pronunciamos sin sentido, porque Él nos llama siempre nuestra atención de alguna manera. Y lamentablemente nosotros los seres humanos nos acercamos a Dios siempre que vemos momentos difíciles en nuestra vida. Por eso yo no soy ajeno, yo también, como muchos de los que estamos aquí en esta conferencia, fuimos escépticos, fuimos incrédulos, fuimos rebeldes seguramente, pero pasó algo en nuestra vida que llamó nuestra atención y empezamos a buscar a este Dios maravilloso y ahora estamos felices. Ahora somos personas que entienden que existe un Dios maravilloso que nos ofrece salvación, vida eterna y muchos beneficios. Por eso, los que vamos a escuchar hoy este tema va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Seguramente vamos a escuchar cosas muy fuertes, temas que seguramente usted nunca había escuchado, que de pronto van a contrastar sus opiniones, van a confrontar muchos postulados que tenías en tu mente, se van a desbaratar muchos conceptos. Y no es que vamos a hacer un lavado mental, no, no, no. Todo esto lo vamos a sustentar a través de la palabra de Dios y te vas a dar cuenta, estimado hermano y amigo, que la redención de nuestra alma se acerca, que viene un final. Y ahora yo les decía el domingo a los hermanos que este tema no es un tema religioso, simplemente. No es un tema especulativo, no. Es un tema que inclusive hace parte de la agenda de la ciencia. La ciencia, la gente está a la expectativa porque este mundo se está autodestruyendo y están tomando algunas decisiones que hacen parte del nuevo orden mundial. Y hoy vamos a analizar eso precisamente, hoy vamos a analizar cómo todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra, porque la palabra del Señor es infalible. Ella se cumple, la flor se marchita,
la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso para mí es una bendición dirigirme a ustedes, dándole apertura a esta gran conferencia acerca del nuevo orden mundial, y vamos a hablar de un personaje que no vamos a conocer porque cuando Él aparezca nosotros estaremos ya en otro capítulo con nuestro Dios. Así que esta noche, bienvenidos, por favor los que van entrando, cierren sus micrófonos, estén ahí con su familia y vamos a estar conectados con la palabra. Bueno, para mí es una bendición hoy estar con la grata compañía del pastor Carlos Soto Dávila. El hermano es un teólogo, es un estudioso de la Biblia también. Somos muy buenos amigos, nos identificamos muy bien en los temas, tenemos afinidad y criterios muy similares en cuanto a la doctrina. Es un hombre muy sano en la palabra, muy sano en la escritura, y me parece que es una persona muy apropiada para este tema, y le he pedido el favor que él esté con nosotros para transmitirnos la palabra del Señor. Y para mí es una bendición tenerlo acá. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Escríbale por ahí diga amén, bienvenido. No me va a abrir el micrófono, solamente darle la bienvenida. Así que bienvenido, Pastor Soto. Y para nosotros es un placer tenerlo aquí en la Obra Misionera del Sur de Cali a través de esta videoconferencia. Y usted hoy nos va a traer entonces a hacer una introducción de lo que es el nuevo orden mundial, y nos va a introducir en el tema que nos corresponde hoy, que es el anticristo. Y vamos luego a moderar para algunas preguntas que seguramente tendrán todos los oyentes. Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Amén, hermano José Luis. Me lo bendiga, mi pastor. Me alegra verlo nuevamente, sea por aquí, por estas plataformas virtuales. Pero le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, a su esposa, a su niña, le saludo a todos. Bueno, y a la amada iglesia del Señor aquí en la obra misionera del sur de la ciudad, Ciudad Jardín, ahí Nipus. Para todos un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, me alegra estar con ustedes y es una honra estar compartiendo con ustedes, tertuleando acerca de la palabra de Dios, de la actualidad. Como decía el hermano José Luis, no es solamente espiritual, también eso tiene que ver mucho con la actualidad, con la política, con lo que está sucediendo en el mundo, en la ciencia. Y bueno, vamos a estar un rato agradable con la ayuda del Señor compartiendo de la palabra. Así que un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que vamos a tener una ponencia y a su momento, a su debido tiempo, estaremos con algunas preguntas, con algunas respuestas. Esos temas son muy buenos, son de mucho interés. Todo lo que tiene que ver con los eventos futuros o los eventos próximos es de suma importancia. Así que vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a usar un texto base que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 1, que dice de la siguiente manera. Voy a leer el verso 1 hasta el verso 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, esta base vamos a tenerla allí, que es con relación al hombre de pecado, al hijo de perdición, lo que llamamos el anticristo. Pero entonces quiero iniciar diciendo lo siguiente esta noche con la ayuda del Señor. Hombres con microchip electrónicos implantados en sus cuerpos para estar conectados a máquinas inteligentes capaces de controlar sus emociones
laboratorios que anuncian la primera clonación de embriones humanos, hijos de lesbianas nacidos del esperma del hijo adulto de una de sus madres, hombres y mujeres que peregrinan hasta Holanda en busca de una inyección letal que acabe con sus sufrimientos, parches de última generación que impiden los embarazos no deseados. El tercer milenio empieza a abrir puertas hasta ahora inimaginables para el ser humano. Periódico El Mundo, domingo 2 de diciembre del 2001. Con esto abro la apertura o hago la introducción para esta enseñanza con relación al hombre de pecado, al anticristo. Quiero decirles que este tema del anticristo, de la nueva orden mundial, de lo que está sucediendo, tiene que ver con una rama de la teología que se llama escatología. Y quiero recordarles un poquito que en cuanto al tema escatológico hay varias escuelas. Yo quisiera como contextualizarles un poco acerca de las escuelas de la escatología. Escatología quiere decir últimos o los últimos acontecimientos. Tiene que ver con los eventos próximos, el tema escatológico. Y hay varias escuelas escatológicas que dan su estudio, dan su enseñanza. Por ejemplo, la primera escuela es la escuela preterista o la escatología preterista. ¿Qué es lo que enseña esta escatología preterista? Afirma que todas las profecías, especialmente del Apocalipsis, es cosa del pasado. Trata de eventos que sucedieron en el tiempo del escritor y que el objetivo de ella era solo consolar a los creyentes perseguidos. Esta es una escuela que quiere decir prácticamente que ya no hay profecías, de que el Apocalipsis y todos los temas proféticos ya sucedieron en los primeros 2 siglos del cristianismo y que pues prácticamente están diciendo que nosotros estamos metiendo terror teológico y esta escuela preterista está básicamente lo que es la iglesia tradicional. La iglesia católica cree en la escuela preterista. Tiene pues infinidad de errores, de interpretaciones que más adelante lo podemos ver con la ayuda del Señor. También hay otra escuela escatológica que es la escuela futurista. Quiere decir que todos los eventos escatológicos sucederán en un futuro cercano, en un corto tiempo previo a la venida del Señor. Tiene sus razones, pero también tiene sus complicaciones de interpretación, porque ellos dicen de que la escatología nada se ha cumplido, se va a cumplir más adelante, pero sí hay parte de la escatología, una buena parte de la escatología que ya se cumplió, otras no. Y hay otra escuela escatológica que es la escuela simbolista. La escuela simbolista pues habla, o espiritualista más bien, se habla o se basa en símbolos y lo aplica, todo el Apocalipsis, todos los temas escatológicos lo aplica a lo espiritual, busca la semejanza con los principios del gobierno divino aplicable a todos los tiempos. También tiene sus errores, porque aunque hay parte de símbolos, también hay muchas profecías literales. Por ejemplo, los testigos de Jehová se acoplan a la escatología espiritualista. Ellos todos lo ponen en símbolos. Entonces, no es sano tampoco esa interpretación, porque hay muchas cosas que también tienen símbolos y otras cosas muy literales también, que lo vamos a estar analizando ahorita. También esta es la escatología histórica. Afirma esta escuela que es la intención de los escritos escatológicos predecir algunos eventos que representan la época entera de la iglesia desde sus inicios hasta el final. Cada evento demuestra que es un rompecabezas que encuadra perfectamente hasta la victoria final de los santos. Esta forma de escatología abarca el aspecto de la futurista y de la preterista, por lo cual, o por lo que se ha considerado la mejor y más usada por los escatólogos. Así que nosotros nos inclinamos más bien a esta escatología histórica, que es los eventos que inician y terminan en el proyecto de Dios a su totalidad. Bueno, entonces mis hermanos, vamos a entrar en materia ahorita sí con el tema del hombre de pecado, del anticristo. Quiero contextualizarles, es aproximadamente, de pronto el pastor José Luis ya ha hablado acerca de la nueva orden mundial. Hace aproximadamente unos 10 años, más o menos 2008, más o menos 2009, comenzó ya a forjarse un proyecto de globalización a nivel político y a nivel religioso, donde quieren como unificar toda la política, todo el sistema económico, todo el sistema religioso, quieren globalizarlo al mundo, es decir, ser un solo país mundial.
en cuanto a tema político, en cuanto a tema religioso, en cuanto a tema económico. Eso ya se ha estado fraguando, ya se ha estado formando ese tema. Ya hay firmas, de hecho está firmado por el Papa de aquel entonces, Benedicto XVI, que aunque nosotros de pronto no estamos bajo esa línea, sea como sea, el Papa representa el mundo religioso o es la persona influyente, más influyente en el mundo religioso. Y en aquel entonces firmó también el presidente de los Estados Unidos, presidente de aquel entonces Barack Obama, firma también ese tratado de la nueva orden, que prácticamente el presidente de los Estados Unidos es el representante más influyente en el mundo de la política. Estas dos fuerzas firman este nuevo proyecto a mediano plazo y es la nueva orden mundial. Esto ha estado allí sobre la mesa, se ha estado manejando con mucha prudencia, ese es el objetivo. Me llama la atención que hace pocos días, por consecuencia del COVID-19, otra vez como que se está tomando el tema de la nueva orden mundial, del globalizar o el tener como un solo líder que ayude en esta parte mundial con relación a la enfermedad. Esto ya se ha estado fraguando. Ahora, en el tema espiritual, en el tema profético, en el tema bíblico, dice el apóstol Pablo aquí en este texto que leímos, capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y me llama la atención que el apóstol Pablo sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo también dice que desde ya está en función el misterio de la iniquidad, es decir, de que prácticamente todo el tema del anticristo, toda la plataforma ya está ubicada, ya todo está listo para que haya esta globalización, todo está en plataforma, todo está preparado, ya está todo ya listamente en su punto para entrar en este tema del anticristo y de la globalización. Pero me llama la atención que el apóstol dice que solo que hay quien en el presente lo detiene, lo dice por acá en una de sus cartas, dice, desde ya está en función el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene. ¿Qué es lo que detiene esa plataforma? ¿Qué es lo que detiene esa función? Lo que detiene esa función, o lo que detiene ya esa plataforma ya instalada, es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Es el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, somos todos nosotros los que estamos aquí como dando oposición a esta plataforma del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pero este a su vez cuando sea levantado, entonces se manifestará el hombre de pecado. Es decir, cuando seamos arrebatados, entonces se manifestará. Es decir, que ahorita yo digo lo siguiente, mis hermanos. Si la iglesia de Cristo se demora unos 30 años para ser arrebatada, ojalá que sea pronto, todo indica que es pronto, pero bueno, no sabemos el día ni la hora. Pero si se demora unos 30 años para ser arrebatada, yo tengo esa intuición de que ya prácticamente aquel hombre que se le llama el hombre de pecado ya está en medio nuestro. Ya nació, ya está caminando en medio nuestro y es allí donde quiero decirles que ya está ahí, está allí entre el mundo, entre el pueblo, está solamente esperando que la iglesia sea arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el hombre de pecado. Quiero explicarle lo siguiente. Vamos a aterrizarlo un poquito. Si el Señor Jesús viniera hoy por su pueblo, lo que llamamos el arrebatamiento, si el arrebatamiento sucediera hoy, obviamente esto generaría una crisis mundial. Todo esto generaría una crisis mundial. Imagínense, si el COVID-19 ha generado una crisis mundial,
¿Usted sí puede imaginar el día en que el Señor arrebate a su iglesia, donde van a ser millones de personas desaparecidas? Estamos alarmados y realmente hay que alarmarnos. Creo que ya hemos llegado a 14 personas muertas en Colombia por el COVID-19 y es una cifra muy alarmante, y orando a Dios que esto se controle más, se regule. Pero ¿usted se imagina el día que esté la noticia de millones de personas desaparecidas? Esto va a generar una crisis mundial, peor que toda. Yo creo que esta crisis en el mundo va a ser sin precedentes en la historia, mayor que las guerras mundiales, mayor que todo lo que ha habido en el mundo de guerras, de enfermedades, de pandemias. El arrebatamiento de la iglesia generará una crisis. Entonces, si el Señor viniera hoy por su pueblo, arrebatar a su iglesia hoy, generaría la crisis en el mundo. Ahora, ¿qué pasaría cada vez que hay crisis, cada vez que la iglesia tiene o que el mundo tiene crisis, perdón? Pues se necesita hacer reuniones, se necesita que todos los representantes del mundo comiencen a reunirse, y es en ese instante, es en esa crisis del arrebatamiento de la iglesia, es en ese momento donde el mundo quedará en shock por esta conflagración, este arrebatamiento que la gente no tendrá en el momento explicación. En esa crisis se levantará el hombre de pecado. Es decir, que se levantará el hombre con la mejor solución. Tomarán asamblea todas las Naciones Unidas, tomará asamblea el mundo, y en medio de esa circunstancia, por la crisis del arrebatamiento de la iglesia, es donde emergerá el hombre de pecado. Será un hombre muy astuto, será un hombre que indudablemente tendrá mucha afinidad con la política, y también tendrá algo de religioso. Recuerden de que este hombre, en los textos que de pronto vamos a ver más adelante, hará milagros, hará milagros engañosos, prodigios engañosos. Entonces, mis hermanos, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, se genera la crisis mundial, y para esa crisis hay una solución. Y la solución la dará un hombre que se le llamará el hombre de pecado. Pero recuerden de que esto no va a salir así de la nada. Ya está en la mesa, ya está en función el misterio de la iniquidad. Solamente es prácticamente, el mundo está esperando una crisis de esa magnitud para de una vez mostrar o presentar el hombre de pecado. Así que el anticristo, en su característica, será un hombre, óigame bien, no será el diablo manifestado en carne. Muchas personas, hermanos, dicen que, que así como Dios se manifestó en carne, en Jesucristo, también que el diablo se va a manifestar en carne en el anticristo. No es así. Recuerden que la manifestación de Dios, que se le llama el misterio de la piedad, la manifestación de Dios en carne, es un milagro, solamente lo hace Dios. El diablo no tiene facultad para hacer un milagro de esos. El milagro del misterio de la piedad, donde Dios se manifestó en carne, solamente lo hace Dios. ¿Qué va a pasar? Va a ser un hombre que va a ser poseído por Satanás. Va a ser poseído por este ser que es Satanás, el diablo, y este hombre será la oposición de todo lo que se llame culto. El anticristo va a ser el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el anticristo va a hacer la voluntad de Satanás. Y él mismo será influenciado por Satanás y recibirá las directrices de Satanás. Y ahí donde él va a operar y va a entrar con toda a trabajar con este misterio de la iniquidad. Toda la ambición de Satanás siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad y del universo, Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Satanás siempre ha querido pescar gloria. Es por eso que fue destituido y por eso fue que él hizo la subversión en el cielo. Entonces Satanás aprovechará este momento coyuntural de la humanidad para poseer a este hombre, y este hombre hará todas las directrices de Satanás, tanto que se le llamará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el objetivo es que la humanidad le rinda culto a este hombre. El objetivo básicamente es que la humanidad pueda adorar a este hombre de pecado, que se llama, o el título de este hombre es el anticristo, porque es el adversario de Cristo, es la oposición de Cristo. Entonces creo que hasta ahí de pronto vamos ya
Vamos bien. No sé si de pronto hay preguntas. Ya entendemos que si el arrebatamiento sucede, generará una crisis mundial y después de esa crisis mundial, pues llega la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Aquel hombre. Tendrá una pericia, tendrá una malicia, será un gran político y el hombre será nombrado prácticamente como el que va a tener las directrices o el que va a dar las directrices mundiales. Uno de los objetivos de este hombre es realizar la paz en el Medio Oriente. Todos los árabes con la nación de Israel. Ese va a ser uno de los trabajos de la agenda de aquel hombre de pecado, de aquel anticristo. Intentará formalizar relaciones entre Israel y el Medio Oriente, porque sea como sea, el Medio Oriente no quiere a Israel. Prácticamente Israel está estorbando geográficamente en el Medio Oriente, está estorbando a los árabes y eso, por eso es que mantienen en guerra. En la franja de Gaza mantienen muy pendientes, muy alertados. De hecho, el hermano Reinel Galvis decía que cuando fue a la franja de Gaza, hay pancartas, hay publicidad que dice que no se responde por nadie ahí, porque es un momento, en cualquier momento pueden tirar misiles y otra vez armarse las guerras que han tenido desde hace varios años. Entonces, el hombre de pecado entrará parte de su agenda en formalizar las relaciones entre Israel y los árabes, el Medio Oriente. Entonces, bueno, no sé si el hermano José Luis quisiera de pronto moderarse algunas preguntas, algunas inquietudes. Aquí tenemos varios puntos también de exposición, pero si hay preguntas, inquietudes, aquí también estamos prestos. Aquí me mandan una pregunta, dice, tengo una duda. ¿Por qué se dice que 30 años más o menos para el arrebatamiento? Le pregunta Yesid Llorea. Habla el micrófono, hermano Soto. Sí, buena pregunta. Es simplemente un ejemplo que estoy dando, que si el Señor se demorara 30 años en venir, yo creo que ya el hombre de pecado, aquel persona que va a ser poseída por Satanás, ya está en medio del mundo, ya habrá nacido, ya incluso estará haciendo carrera política, ya estará haciendo sus primeros pinitos. Si eso es un ejemplo, si viniera en 30 años, puede venir más temprano. Entonces, eso es como un ejemplo que doy, que si el Señor se demorara para arrebatar su iglesia 30 años, ya este hombre que estamos hablando del anticristo, ya está en medio nuestro, ya habrá nacido, ya habrá pasado su adolescencia y estará es prácticamente preparándose para que cuando la iglesia sea arrebatada, entonces entre en función y se manifieste. ¿Listo? Pero es simplemente un ejemplo que di. Puede demorarse 5 años como pueden ir ahorita. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo arrebate su iglesia. Es simplemente un ejemplo que di. Bueno, yo creo que puedes continuar, hermano, y más adelante seguimos haciendo las preguntas. Muy bien. Entonces, hay unos textos que nos hablan proféticamente de la venida de este hombre de pecado, del anticristo. Vamos a leer, por ejemplo, vamos a buscar la palabra del Señor en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, este profeta del Antiguo Testamento, Dios lo usó para hablar muchas cosas también de aquel hombre de pecado, del anticristo, de las cosas que sucederían. Y está aquí en Daniel 9, vamos a leer aquí. Se le habla o se le llama las 70 semanas de Daniel. Es un texto muy conocido por los lectores de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Desde el verso 25, vamos a resumirlo un poquito. ¿Sabe pues si entiende? A ver, vamos a leerlo desde el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, aquí explica las 70 semanas. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí viene la última parte de las 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es interesante varias cosas. Que la semana 69, según aquí, rápidamente, se cumple con la muerte del Mesías. La pregunta es, ¿ya murió el Mesías? La respuesta es sí. ¿Cuándo murió el Mesías? Hace aproximadamente 2000 años. Entonces, la semana 69 se cumple con la muerte del Mesías. Y después viene la semana 70, que es la última profecía aquí de Daniel en cuanto a las 70 semanas. Primero está 7 semanas, después está 62 semanas y después estará la última semana. En este momentico estamos en la semana 69. Falta la última parte de las 70 semanas, que es la 70ª semana. Esta semana son de 7 días, una semana es de 7 días, y según el calendario, por la peregrinación de Israel que duró a Egipto, debería durar 40 días, pero realmente duró 40 años. Con ese mismo calendario se va a hacer, entonces es día por año. Entonces estamos hablando de 7 años. Aparecerá un hombre para confirmar el pacto con muchos. Me llama la atención de que después de que el Señor arrebate su iglesia, este hombre va a confirmar el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos ahora, ya la nueva orden está lista, ya está en plataforma, ya incluso está firmado. Lo hablé ahorita por las dos personas más influyentes del mundo, religiosos y políticos, Benedicto XVI y Barack Obama. Esta ya está firmado, ya todo está en plataforma. Cuando el Señor arrebate su iglesia, este hombre, que es príncipe de un pueblo, va a confirmar el pacto, es decir, va a ponerle el sello a la nueva orden mundial y se va a ejecutar, es decir, cúmplase. Como los decretos, se escribió, ya está, ahora cúmplase. Entonces falta solamente que este hombre confirme, es decir, que ya le dé el camino para él hacer su reinado o su gobierno político. Pero recuerden, solo hay que hay quien en el presente lo detiene. El arrebatamiento de la iglesia es lo que va a dar inicio a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es decir, de que nosotros como iglesia no somos cualquier pueblo aquí en la tierra, aunque nos digan de que somos ignorantes, aunque nos digan de que nosotros estamos basados en ilusiones, todo lo profético en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, milimétricamente exacto, todo se está cumpliendo. Entonces, aquí nos muestra que este hombre, cuando comience la semana 70, que será con el regreso del Mesías, con el arrebatamiento de la iglesia, este hombre confirmará el pacto con muchos. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Quiero dar unos datos de este hombre de pecado, del anticristo. ¿De dónde será el anticristo? Bueno, no hay un texto a ciencia cierta que nos dé con claridad de qué país sea este hombre de pecado, el anticristo. Pero lo que nos habla es que él emergerá del antiguo imperio romano. Es decir, puede ser un europeo que tenga ascendencia judía. Es decir, que pueda que sus padres o su ascendencia sea de la nación de Israel. Es por eso que él va a tomar esa ascendencia para tener la afinidad con el pueblo judío y él manifestarse como el Mesías. Entonces, él pueda que salga de Europa por el antiguo imperio romano y de allí él tenga ascendencia judía y va a usar esa ascendencia judía para él entrar al pueblo de Israel y lograr esa paz que tanto se espera entre Israel y el pueblo árabe. Otro apunte con relación acerca del anticristo. El anticristo será un político, pero con conexión religiosa.
es probable que allí entre en papel la iglesia romana, la iglesia tradicional. Ellos pueden entrar en alto protagonismo en la política de este anticristo, de este hombre de pecado, y tenga esa parte política para hacer paz, para formalizar relaciones, para hacer exportaciones, para que haya prosperidad, tendrá esa habilidad política, pero también tendrá una conexión religiosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él hará milagros engañosos, hará trucos, engañará al mundo con su poder y con sus milagros. Entonces será un político con conexión religiosa. ¿Cuál será la función principal del anticristo, de este hombre? Pues dar paz al pueblo de Israel y al pueblo árabe. Recuerden que a lo que el Señor arrebate su iglesia, el reloj judío comienza a activarse, el reloj de Israel comienza a activarse y todo se enfocará hacia la nación de Israel. Por eso no ignoremos las noticias de la nación de Israel, no la ignoremos. Cuando el Señor arrebate su iglesia, ya todo se va a enfocar a la nación de Israel. Prácticamente Israel va a tener un alto protagonismo en los próximos 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este hombre de pecado, este anticristo, pues formalizará relaciones entre Israel y el mundo árabe. Esa va a ser una de las funciones. Pero ¿qué pasa? Que a la mitad de la semana, dice aquí la profecía de Daniel 9:27, dice, vale, leerlo otra vez, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya lo hablé, ya está todo preparado, ya está todo firmado, faltará solamente que él venga a confirmar. Y a la mitad de la semana, pues si la mitad son 7, pues estamos hablando de los 3 días y medio, y si el calendario es día por año, estamos hablando de 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué va a pasar? Se lo voy a resumir así. ¿Qué va a pasar? El anticristo, después de 3 años y medio, va a decir, adórenme, yo soy Dios. Quiero la adoración del pueblo de Israel. E Israel no va a estar muy convencido en adorar a aquel hombre. ¿Por qué? Porque este hombre, dice Daniel 7, este hombre intentará cambiar la ley. Cuando este hombre intente cambiar la ley, Israel no le va a gustar mucho. Israel va a decir, ay Señor, estamos muy agradecidos con usted, usted nos hizo la paz con los árabes, estamos muy contentos por eso que usted nos ayudó, pero ya ahí usted nos está cambiando la ley y eso no nos gusta, así que no queremos adorarlo, no estamos interesados en adorarlo. Entonces el anticristo es allí donde se va a mostrar como la bestia. Es allí donde el anticristo va a mostrar, como dice el dicho, va a pelar el cobre y va a mostrar como la bestia, se va a mostrar como la bestia, va a generar un sistema financiero mundial que está en Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 13. El verso 14. Verso 13 aquí muestra las características de las dos bestias. En el capítulo 13 muchos hablan de que estas dos bestias son lo religioso y lo político. La parte religiosa podría ser Roma y la parte política sería el anticristo, que sería la segunda bestia. El verso 13 dice que este hombre, esta segunda bestia, o sea, el anticristo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adoraran. Es decir, el que no adora a la bestia se va de muerte. Y el verso 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y aquí dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Recuerden que es un político y va a tener muchas formas. Una de las formas es que
va a habilitar una especie de financiación, y esto aquí lo dice que es con una marca, donde la gente ya no tendrá necesidad de efectivo. Ahora, al no haber efectivo, al no tener tarjetas, solamente cada persona tendrá su marca y tendrá derecho a todo lo esencial, pues la violencia va a menguar, porque ¿qué van a robar a alguien si no hay efectivo? O si no hay tarjetas, o no hay para hacerle burundanga y llevarlo a un cajero automático que saque la plata. Ya eso no va a existir. Entonces, obviamente la violencia y la seguridad va a aumentar, por eso es que se habla de paz. Entonces, este anticristo tendrá esa malicia, ese político tendrá esa malicia para generar todo ese tema económico, pero con la excepción de que hay que adorar a la imagen o hay que adorar a la bestia. Israel no se va a meter en eso, o la mayoría de Israel no se va a meter en eso. Cuando Israel no se meta en eso va a provocar ira en aquel hombre, ira en el anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Como Israel no lo va a adorar, o la mayoría de los israelitas no lo van a adorar, es allí donde Apocalipsis se cumplen los dolores de parto de Jacob, o es donde comienza el hombre de pecado. Recuerde que Satanás está poseído por Satanás. Satanás va a entrarle de frente a Israel para intentar desaparecerlo del mapa geopolítico. Este hombre va a intentar desaparecer a Israel dentro del mapa geopolítico, es más, arrinconarlo hacia el mar, tirarlo hacia el mar. Y eso va a generar mucho miedo en Israel. El anticristo se va a conseguir unos aliados por cuestiones de tiempo, pero la Biblia lo muestra. Se habla del rey del norte, el rey del sur. Apocalipsis 16 habla de los reyes del oriente. Esta gente se va, o estos pueblos, estas naciones se van a aliar con el hombre de pecado, con el anticristo. ¿Y para qué se van a aliar? Para acabar con Israel, para desaparecer a Israel. Entonces, eso va a pasar después de los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio va a haber relaciones, va a haber paz entre los árabes e Israel, pero después de los 3 años y medio, como Israel no va a adorar al anticristo, se va a poner al anticristo, pues el anticristo va a intentar desaparecer a Israel. Eso es lo que se llama la gran tribulación, donde todo será enfocado hacia la nación de Israel. Obviamente eso va a tener muchas secuelas en todo el mundo. El anticristo va a intentar desaparecer a Israel, como dije ahorita, se va a conseguir unos aliados, los reyes del norte. ¿Quién será el rey del norte? Podríamos decir, ¿quién será el rey del norte? ¿Qué país conforma el rey del norte? Pues no es muy difícil de discernir. Si trazamos una regla de Israel hacia el norte, pues nos da Rusia, pues nos tira hacia Rusia. Es probable que Rusia sea un aliado del hombre de pecado, del anticristo, todo el ejército ruso. También me habla de los reyes del sur. Pues tracemos la regla de Israel hacia el sur. La conforma el norte de África. Egipto, Marruecos, Argelia, todo ese norte de África puede eh, congraciarse con el anticristo para desaparecer a Israel. Y también me habla de los reyes del oriente. Tracemos la regla. Esos países lo conforman Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur. Todos esos países van a aliarse con el hombre de pecado, esos ejércitos, para intentar desaparecer a Israel. El anticristo se va a ir con toda, Satanás se va a ir con toda para acabar con Israel, y es en medio de esas circunstancias donde Apocalipsis habla de los dos testigos. O sea que en medio de esa persecución en Israel se levantarán dos testigos. Esos dos testigos hacen poderes, hacen milagros también, derraman fuego del cielo y envían plagas, como lo hizo Moisés y Elías. Muchos dicen de que volverá Moisés y Elías, otros dicen que serán dos personas con los mismos ministerios de Moisés y Elías, que van a regresar. ¿Cuál va a ser la función de esos dos testigos? Darle aliento a Israel en medio de la persecución del anticristo. Los dos testigos van a darle fuerzas a Israel, ánimo, van a decir a Israel, no se arrodillen ante el anticristo. Decíalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Nuestro Dios vendrá, viene con retribución y con pago. Nuestro Dios vendrá y os salvará. Así que el mensaje de los dos testigos será que va a venir el Dios de Israel a salvarlos. Entonces Israel toma fuerza, pero el anticristo se enfurece contra esos dos testigos y los asesina. Eso está en Apocalipsis. Los asesina y los coloca en la plaza pública donde murió Jesús, es decir, Jerusalén. Allí esos dos testigos morirán, serán asesinados y el mundo se pondrá contento, se entregarán presentes, dice, y Israel otra vez, su estado anímico estará
menguado por la muerte de estos dos testigos. Sin embargo, dice Apocalipsis que el espíritu de vida regresará a estos dos testigos y resucitarán. Cuando resuciten, pues hermano, Israel se va a pegar una emocionada impresionante, que van a recobrar ánimo, a retomar fuerzas para no adorar al anticristo, pero esa resurrección también enfurecerá al anticristo con sus aliados a tal punto de que van a violar la soberanía de Israel y entrarán a Israel a acabar con Israel prácticamente. Eso está en Apocalipsis 16. Quiero decirle aquí, Apocalipsis 16, dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del anticristo, y de la boca del falso profeta. Puedo hablar acerca del mundo religioso, la iglesia tradicional, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el tiempo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es prácticamente el valle de Megido, allá en Israel. Es un valle enorme, donde el anticristo va a violar la soberanía de Israel, van a intentar desaparecer Israel, entran con todos los ejércitos de aliados al anticristo, que se le llaman los ejércitos armagedónicos, y llegarán a ese valle Megido, que en hebreo quiere decir Armagedón. Ahí se va a librar una hecatombe, una batalla impresionante. Y es allí donde habrán una serie de señales en el cielo. Y en medio de esa guerra los cielos se abrirán y descenderá un jinete blanco, el cual se llama fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Será el Señor Jesucristo que regrese en su segunda venida con su iglesia. Y el Señor entrará a esa guerra de Armagedón, Jesucristo con la iglesia entrará a esa guerra de Armagedón y el anticristo intentará hacer la subversión contra Jesús y Jesús lo destruirá, dice la Biblia, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Jesucristo vendrá y le pondrá fin a la guerra de Armagedón y acabará con todos los ejércitos armagedónicos, acabará con el anticristo. Ahí será el fin del anticristo, cuando Jesucristo venga en su segunda venida y acabe con todos sus aliados, con todos sus ejércitos y con el anticristo mismo. Y ahí ya vendrá lo que es el milenio, donde Satanás lo tomarán apresado. Esto es en resumidas cuentas, mis hermanos, lo que les he estado hablando del anticristo. Yo creo que es un esbozo, una explicación a grosso modo. Esto es de dominicales, la verdad, donde tenemos que entrar con citas bíblicas bastantes, una línea en el tiempo, una línea profética, pero a grosso modo, mis hermanos, esto es lo que va a pasar. El fin del anticristo será en la guerra de Armagedón y Jesucristo será el que lo venza y entrará Cristo triunfante y entrará ya otra etapa en el mundo que será el milenio. Ese ya será otro tema. Pero entonces es básicamente la exposición con relación al hombre de pecado. Excelente, Pastor Soto. Bueno, para darle un respiro, porque realmente usted se sumergió en el tema, agradecemos. Sí, no, y es emocionante. Estos temas escatológicos son muy emocionantes, la verdad. Ahora, pues si hay preguntas, aquí estamos para las que sea, mi José. Pero antes de las preguntas, quisiera de pronto darle como algunos cierres, algunas cosas, con todo eh, la venia suya, ya que ha hecho usted una exposición muy magistral, muy detallada. Lamentamos el tiempo porque son temas que presunciosamente uno piensa explicarlos en una hora y realmente eso es imposible, pero al menos nuestra propuesta es generar una inquietud y sobre todo motivar a muchos a que estudien la profecía y también estén tranquilos que todo lo que está pasando es cumplimiento de la palabra del Señor y que la iglesia, nosotros no vamos a participar de él. Lo hablamos porque son temas que ya están ahí escritos y esto nos afirma nuestra fe. Entonces, antes de que usted, hermano, nos entre en la sección de preguntas y respuestas,
usted hablaba de algo muy interesante y es acerca de la agenda que ya se firmó, ¿sí? Se firmó hace unos 10 años con Barack Obama y Benedicto, y nos llama mucho la atención porque el lunes estuve hablando acerca de Laudato Si, que es la encíclica que lanzó Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, proponiendo la nueva o el nuevo orden mundial. Ellos no lo llaman nuevo orden mundial, ellos lo llaman convergencia global mundial. Así es el título que ellos le dan. Convergencia global mundial, y también dentro de esa propuesta está los objetivos de desarrollo sostenibles. Yo les hablaba a los hermanos de que son 17 puntos. Laudato Si es una encíclica es un postulado por el máximo líder de la Iglesia Católica, que es el Papa, y de alguna manera es una ley doctrinal, pero en este momento va enfocada, pues su enfoque es secular, y tiene 17 puntos donde esto va a, como usted decía, utilizo, si usted me lo permite, una de sus palabras, la plataforma. Esto va a generar la plataforma, el contexto propicio que se levante ese líder. Por ejemplo, en este momento, una de las crisis que está teniendo el mundo es el tema del cambio climático, ¿sí? El cambio climático, el recalentamiento global, y me llama la atención que en estas agendas se está hablando de eso, se está hablando de acción por el clima, se está hablando de la vida submarina, ¿sí? Se está hablando de hacer viviendas debajo del mar, se está hablando de la litosfera, buscar espacio afuera, porque hay una gran preocupación sobre el tema de que el mundo se está autodestruyendo. Se habla acerca de la igualdad de género, por eso está tomando tanta fuerza la ideología de género y el lobby gay también, porque usted de pronto quizás pasó por alto, pero es importante que el anticristo va a tener una orientación sexual diferente y va a apoyar precisamente todo esto de las ideologías de género. También se hablaba de la producción y el consumo responsable. Por ejemplo, lo que está pasando, esto fue un duro golpe hacia el capitalismo, lo que está pasando con este virus, donde el consumo, donde en este momento la productividad en el mundo toma un retroceso, ellos le llaman, técnicamente la palabra es una desaceleración, me disculpan, desaceleración de la economía. Yo les hablaba a los hermanos el lunes de que estos 2 meses, por ejemplo, la China, por ejemplo, que es uno de los principales países productores, ¿sí?, del mundo, tuvo una desaceleración del 20%. Imagínense cómo el impacto global se está generando. Se pronostica que en Estados Unidos van a quedar aproximadamente el 30% de las personas sin empleo. Es decir, que la crisis que en este momento se va a dar en el mundo va a generar un espacio propicio para esta agenda, porque ellos proponen precisamente una productividad y un consumo responsable, es decir, una austeridad. Se habla entonces de eh, una, una acción muy fuerte a la educación, porque se dice que la educación que nosotros tenemos, ¿sí?, usted y yo tenemos, y la mayoría que estamos aquí, fue una educación que se utilizó para la era industrial, es decir, las máquinas industriales normal de la propuesta capitalista y todo eso, pero la plataforma para el anticristo es una plataforma digital, es decir, todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Y hablábamos precisamente de cómo las tecnologías, que son muchas propuestas aplicadas, hablábamos de la inteligencia artificial, hablábamos de la biotecnología, como la implantación de la tecnología en el tejido humano. Por ejemplo, ahora el mundo cambió y, por ejemplo, hoy yo salí a comprar comida que se me había acabado y veía, y muchos han visto el pánico de las personas. Alguien se le acerca a uno y la gente está muy a la expectativa, la gente está muy sensible. Y yo me imagino que, porque aquí dice también en esta agenda, Pastor Soto, yo la tengo aquí en mi poder, esta agenda, dice que se va a promover entonces
la educación con calidad, hablando de lo que son las tecnologías, y también se va a hablar un poco, escuche esto, de lo que tiene que ver con la industrialización y todo lo que tiene que ver con la aplicación del acondicionamiento del hombre para esta nueva era. Es decir, que cuando salga, por ejemplo, la vacuna, que ya seguramente ya la están haciendo, esa vacuna del coronavirus bueno, ahora todas esas van a ser las amenazas, es decir, nos van a de alguna manera obligar, ¿sí?, a que tenemos que ser vacunados, que sin esa vacuna nadie puede salir, que si, por ejemplo, las fronteras en este momento están cerradas, ¿sí? Inclusive los que van haciendo tránsito ya les están midiendo la temperatura y haciendo una cantidad de protocolos. Yo me imagino que la plataforma del anticristo se está dando tan evidente, donde ahora en la implantación o el negarse a una vacuna, imagínese usted, Pastor Soto, ¿qué opina usted? Sí, hermano José Luis, es muy interesante que toda esta plataforma ya se está trabajando desde hace unos 10 años hacia atrás, se ha estado trabajando y prácticamente están como ya empujando al mundo a generar la necesidad de que haya un gobernante mundial. Entonces ya están como globalizando todo el tema. Y me llama la atención acerca de lo del capitalismo que tú hablas, que viéndolo bien y percibiendo con base a la lectura, el anticristo, este hombre tendrá una ideología más bien hacia el comunismo, hacia que todos ganen Austeridad. igual, sean igual, la igualdad, y eso lo va a hacer con la marca. La marca prácticamente todos van a tener lo necesario, lo esencial, y prácticamente estará como esa igualdad, ¿no? En cuanto a todo el tema, y ya pues no habrán visiones de salarios, o yo me gano tanto y tú te ganas tanto, sino que básicamente si todos tendrán lo que necesiten, pues prácticamente esos estatus o esos estratos también se estarán acabando cuando llegue ese hombre de pecado, con ese sistema político que él tiene, ¿no? De la marca. Exacto, sí. Y me llama mucho la atención que el ecumenismo que se ha venido trabajando, el ecumenismo es la unión de, de, de todas las fuerzas más poderosas del mundo, como es la religión, como es la política, como es la economía y muchos de los sistemas que hoy en día mueven al mundo. Ese ecumenismo también es uno de los lenguajes que hemos escuchado últimamente en las agendas y me llama mucho la atención porque eh, en este momento el anticristo que resulte va a ser una persona tan influyente, tan carismática, que en este momento esa persona va a lograr no solamente solucionar el tema del mundo actual, es decir, de toda la hecatombe en la cual hemos caído por causa de los virus, seguramente va a llegar problemas de pobreza, de hambre, va a haber un tema del recalentamiento global que ya es evidente, vamos a ver entonces la austeridad, pero entonces me llama mucho la atención, es que muchas personas piensan de que, de que es posible ver ya, es decir, no tomar una decisión ahorita con Cristo hasta realmente ver si aparece este personaje. En otras palabras, hoy en día las personas dicen, hasta no ver, no creer. Entonces, Pastor Soto, yo creo que podemos, con esta pregunta, quiero que nos metamos ya al panel como tal, porque me parece realmente muy preocupante que hay muchas personas que en este tiempo, con todas las señales, con las evidencias que hay bíblicas, científicas, históricas, y o sea, incuestionables realmente, y aún así muchos siguen pasivos. ¿Usted qué opina? ¿Eso hace parte del misterio de la piedad? ¿La apatía, la indiferencia, el escepticismo que aún todavía vive la gente? Claro que sí, hermano José Luis. Recuerden que ya está en función el misterio de la iniquidad. Ya están dando ya, desde el tiempo de los apóstoles incluso, ya estaba en función el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el objetivo del misterio de la iniquidad? La incredulidad. Ese es el objetivo principal del misterio de la iniquidad. No creer a las promesas de Dios. Es decir, ser el antónimo o lo contrario a las promesas que están consignadas en la palabra de Dios.
De hecho, hermano José Luis, yo estaba predicando en estos días en la iglesia que el objetivo de Satanás no es tanto el pecado carnal, sino el pecado racional. Es decir, el diablo quiere más bien es sembrar incredulidad en las personas, que la fe mengüe. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me lo está pidiendo para zarandearlo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces es en esta circunstancia donde nosotros como iglesia tenemos que aumentar nuestra fe, aumentar estas convicciones consignadas en la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, quiere desvirtuar las promesas de Dios. Ahí donde sale el dicho de que hay que ver para creer, pero bueno, básicamente ya está todo listo, sino que Satanás quiere sembrar esa incredulidad en las personas. El trabajo de Satanás más bien es racional, es sembrar duda, es sembrar incredulidad. Por eso Pablo dijo en el final de sus días, he acabado la carrera, pero sobre todo he guardado la fe. Entonces, yo invito a la iglesia para que aumentemos nuestra fe. Los apóstoles mismos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, Satanás es el objetivo, sembrar duda e incredulidad. Muy bien, Pastor Soto. Mientras los hermanos se preparan para irme escribiendo algunas preguntas, ya me llegó la primera y la hace la hermana Irelet Gallo y dice, tengo una pregunta, ¿por qué se dice que el anticristo será homosexual? Esa es una. O ella misma da como una pregunta o una respuesta, dice, sabiendo que Daniel 11 habla de los reyes del norte y del sur, y dice que tampoco es concluyente, no sé si es congruente o concluyente, no entendí esa última parte. Entonces la primera es que por qué el anticristo usted dijo que sería homosexual o que tendría una inclinación, otro tipo de inclinación. El micrófono, hermano, micrófono. Bueno, una de las características, no sé si pronto hermano José me ayuda con el texto bíblico, pero una de las características del hombre de pecado, una de las características del anticristo es que no gustará de hombres. Aquí voy a buscar el texto, ¿listo? Sí, Pero señor. entonces eso se deduce de que será homosexual, pues no gustará de hombres, ¿listo? Entonces es como la primera respuesta a la primera pregunta, ¿no? De si el anticristo es, ¿por qué será homosexual, no? No, no gustará del amor de las mujeres. Perdón, sí, no gustará del amor de las mujeres, sí, así es. Entonces eso da como deducción, Daniel 11:37. así es. Entonces eso da como deducción de que, pues, será homosexual. Bueno, hay otra pregunta, dice, eh, bueno, a ver, no entiendo muy bien la pregunta. A ver, vamos a ver si hay más por acá. Bueno, mientras envían preguntas, yo tengo otra pregunta para usted. Se habla de que el anticristo va a tener algunos aliados, ¿no? Usted habla de los reyes del norte, los del sur y los del oriente. Para traer eso en contexto y aterrizarlo en la agenda geopolítica de lo que ha venido pasando, ¿quiénes serían esos presuntos países? Ya que, por ejemplo, China es uno de los países con mayor número de población en el mundo y tiene la capacidad de tener un destacamento armado de más de 200 millones de soldados. ¿Será posible que la China y Rusia y los países árabes participen de este ejército? Sin lugar a dudas, porque lo muestra la parte geográfica. O sea, tenemos que ubicarnos, ya que la Biblia habla en Daniel de los reyes del norte, del sur. Apocalipsis 16 habla acerca de los reyes del oriente, Apocalipsis 16. Pues entonces lo más lógico es que tracemos la regla geográfica desde el punto de Israel. Recuerden que la palabra se está escribiendo desde allá, desde Palestina, desde todo ese sector. Entonces tenemos que geográficamente
medir los reyes del norte, los reyes del oriente y los reyes del sur desde Israel. Desde ahí se traza la regla y los países que lo componen, según la regla y según la geografía, pues allí se saca Rusia como rey del norte, arriba, rey del sur. Si trazamos la regla de Israel hacia abajo, pues lo conforma el norte de África, que entre eso está Egipto. Egipto, Argelia, Marruecos, creo que son los países que están como lindando ahí en el norte de África. Y los reyes del oriente, pues se traza la regla otra vez del punto donde se escribió este libro de Apocalipsis. Entonces se deduce de que es Japón, Corea del Sur, Corea del Norte y China, que tiene 1.300 millones de habitantes y tiene el ejército más grande. Estas naciones se van a aliar con este hombre que es muy influyente. Y recuerden que Israel, sea como sea, desde tiempos de antes, tiene esa sensación de que estorba en el Medio Oriente. Parece que el Medio Oriente, ellos dicen de que Israel está violando terreno. Entonces, otra vez, aunque el anticristo haga la paz 3 años y medio, otra vez se va a remover el pasado y estos países van a usar la influencia de este hombre para intentar acabar con Israel. Pero entonces la respuesta que yo doy es con base a la geografía desde el punto de donde se escribió Daniel y Apocalipsis. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta y es acerca de que cuando se habla de la salvación, vamos a hablar un poquito de la salvación, a ubicarnos en el contexto de salvación. Se dice que el único plan universal para una persona ser salva es aceptar a Jesucristo como su Salvador, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y esperar en esta esperanza maravillosa o bienaventurada, dice el apóstol. Y esa decisión se toma aquí, en el momento de que tome la decisión y se consuma, sea que la persona muera o venga el Señor y lo arrebate. Usted dice que lo que está pasando son principios de dolores porque el mundo sigue, ¿verdad? Porque la gente está preocupada de que es el fin del mundo, pero el mundo sigue. Pero sigue dentro de una agenda. Entonces, lo que estamos esperando, lo primero es la venida de Cristo en las nubes para arrebatar a todos los que hemos creído en Él. Ese es el primer punto de la agenda que ya está en esta plataforma. La pregunta es, todos los que creemos en Cristo y somos arrebatados, levantados con Él, y los que queden a partir de esta última semana de la gran tribulación, ¿qué pasará con el mundo que quede aquí? Es decir, con los americanos, con las personas de Europa, los de Asia, o sea, todo el mundo. ¿Qué pasa con esas personas que no son israelitas, sino que son gentiles? Así le llama la Biblia. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, es una pregunta milenaria, ¿no? La pregunta del millón de qué pasa con las personas que no son arrebatadas. El mundo, ¿qué pasará? Pues la primera agenda del anticristo va a ser esclarecer el por qué millones de personas desaparecieron. Esa va a ser la primera agenda del anticristo. Él va a explicar qué pasó con las millones de personas que desaparecieron. O sea que ahí podríamos, disculpa que yo le haga un interpelo, es posible que ahí tomen fuerza todas esas teorías conspiradoras acerca por ejemplo, hoy en día está tomando mucha fuerza la ufología. La ufología es el estudio de ovnis, de extraterrestres, de avatars. Es decir, que siempre han estado con nosotros, cuidándonos, teniendo un equilibrio en el cosmos. ¿Será que posiblemente sea una de las teorías conspiradoras después del arrebatamiento? Sí, así es. Sin lugar a dudas, el mundo necesita una explicación de por qué tantas gente desaparecieron. O sea, el mundo no va, cuando sucede el arrebatamiento, el mundo no va a quedar así por así. O sea, el mundo va a necesitar una explicación. Se desapareció mi familiar, se desapareció esto y aquello. Pero no podemos ignorar, hermano José Luis, de que también habrá un poder engañoso. O sea, se entregarán a un poder engañoso. O sea, que habrá un espíritu de engaño en ese tiempo donde la gran mayoría de las personas atiendan y se inclinen hacia la posición del anticristo en la respuesta del por qué desapareció millones de gente. Entonces, lo que usted dice es verdad. Se puede llegar a la deducción
de que van a decir de que no, fue una desaparición de extraterrestres o algo pasó, se los llevaron estas situaciones, según la ciencia, según la física, se mezcló el poder espacio-tiempo. Bueno, van a meter una cantidad de ciencia en esta explicación y como que la gente aparentemente va a quedar contenta con esa explicación. A raíz de ello, le creerán a este hombre, entonces ya comenzará su carrera el hombre en estos 7 años. Ahora, la Biblia dice de que habrán muchas personas que no van a obedecer al anticristo, no se harán marcar, pero van a ser sacrificados, es decir, van a ser decapitados. Eso va a causar la muerte en las personas. Lo que realmente no hay como a ciencia cierta una respuesta es que qué clase de personas van a como que a morir, a ser decapitados y tendrán la oportunidad de ser resucitados y ser parte de la iglesia. Eso no es esa ciencia cierta. Unos dicen, hermano José Luis, que esa oportunidad se le dará a las personas que no entendieron el mensaje del evangelio en este tiempo, que no lo entendieron. Entonces, allá recuerden que ya no habrá, ya hoy somos salvos por fe. Ya en ese entonces ya no seremos salvos por fe porque ya sabemos que Cristo vino, ya hubo arrebatamiento. Entonces, ya tendrá otra medida y será el sacrificio, el ser sacrificado. Lo que no sabemos es qué grupo de personas llegarán a esa oportunidad. Es lo que decía José Luis, que hay muchos que dicen que las personas que fueron apartadas del camino del Señor en este tiempo, es decir, que fueron apartados, que se descarriaron o que negaron o no quisieron aceptar la gracia, esas personas conscientes de que tenían que aceptar a Jesucristo y sabían el plan salvífico, es probable que esas personas no tengan esa oportunidad. Eso es una posición teológica, ¿no? Pero a ciencia cierta no hay como una base absoluta de decir quiénes son los que tienen la oportunidad y quiénes no. Pues aunque no hay hay varias escuelas o varias posiciones frente a ese tema. Si ahorita, hermano, la salvación es tan fácil, solamente aceptar a Cristo como su Salvador, y el umbral de la salvación es el más bajo que ha existido en toda la historia de la humanidad, solamente por fe en Jesús. Yo veo que va a ser muy complicado en ese tiempo, porque se habla de decapitados, de poner su cabeza para salvación y tantas cosas. Creo yo que es mejor tomar la decisión desde ahora, ¿verdad? Claro, y no olvidar el poder engañoso que se va a extender en ese tiempo. Entonces es posible que muchos serán también influenciados por ese poder engañoso y se harán marcar. Entonces no entrarán a la salvación. Entonces es mejor aceptar a Jesucristo en este tiempo que tenemos. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, mientras me envían las preguntas, que están todos tímidos, no sé si es que les da pena o les da temor, pero bueno, sigamos mientras me mandan más preguntas. Yo sí estoy inquieto. La verdad me ha gustado mucho el tema. Le agradezco, pastor, por su tiempo. No, es un privilegio también. Bueno, muy bueno hablar de estos temas. Sí, señor, nos enriquece, nos aumenta nuestra fe. Se habla entonces que la salvación para los gentiles después del arrebatamiento es muy difícil realmente, y en el peor de los casos incierta. ¿Quiénes van a ser salvos en ese periodo de la gran tribulación? ¿Quiénes serán los salvos? ¿O qué posibilidad hay de salvación y quiénes son los que pueden ser salvos? Eso creo que está en Apocalipsis capítulo donde nos habla del milenio. A ver. Apocalipsis. Este capítulo. Creo que es 14, a ver. Si José Luis ahí me ayuda con el texto donde se habla del milenio. 20, Apocalipsis 20, 21. Apocalipsis 20. Y desde el 3 en adelante, donde el Satanás es arrojado al abismo y lo encerró y lo puso el sello sobre él para que no engañase más a la nación. El verso 4 del 20 dice, cuando se inaugura el milenio, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y aparecen unas características. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí nos habla tres características de las personas que probablemente sean salvas en la gran tribulación. Número uno, que van a ser decapitados. Dice, vi las almas de los decapitados. O sea que va a ser sacrificio. Va a haber por causa de sacrificio. Y estas almas de los decapitados no adoraron a la bestia, ni se postraron a la imagen, ni fueron marcados. Entonces, ahí nos da unos indicios de las personas que probablemente serán salvos después de el arrebatamiento en la gran tribulación. Muy bien, o sea que la plenitud de los gentiles es cuando aparezca el Señor en las nubes, según lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 13 en adelante. Y ahí se establece lo que se llama la última semana de Daniel o la gran tribulación, y en ese periodo entonces aplica este capítulo 20 de Apocalipsis, desde el versículo 4, que habla entonces de los procesos. Excelente. Así es, esas personas que no se hagan marcar, esas personas que sean sacrificadas, no adoran a la imagen, ellas tendrán la facultad de también entrar al milenio, es decir, que serán parte de la iglesia, pero no podemos ignorar el poder engañoso. Es que no quiero que la gente se arme una falsa sensación de oportunidad, cuando no podemos ignorar de que después de que la iglesia sea arrebatada, se enviará un poder engañoso. Entonces, si alguien dice, no, entonces yo espero a que llegue la tribulación si piensa así, puede llegar dos cosas, porque también la muerte puede llegar antes del arrebatamiento, ¿no? Entonces, si yo me muero, pues no voy a estar ni en la gran tribulación, seré levantado en el juicio final. Entonces, si llega el arrebatamiento, no podemos ignorar de que es probable de que si no aceptamos la gracia en este tiempo, ese poder engañoso pueda inundarnos y realmente a lo último estaremos hasta marcándonos y todo el tema. Entonces no podemos ignorar ese poder engañoso. Bueno, hay algo importante que es bueno que lo sepamos todos y lo definamos como un postulado. Es, bueno, si aquí en la tierra va a haber 7 años de tribulación terribles, háblenos un poquito de las características y de lo que, porque mucha gente dice que el infierno es el que estamos viviendo, que todo lo que está pasando, esto es un infierno, pero ¿será que en la gran tribulación será igual? O sea, el sol será igual, habrá abundancia, es decir, habrán muchas comodidades y el bienestar también lo habrá en la gran tribulación. No, José Luis, no, para nada, al contrario. La gran tribulación será la combinación de varias guerras y esas guerras traerán muerte, mortandad, enfermedades, infecciones, cambio climático. Todo se amontonará en esos 7 años. Es decir, que ahí será como la botica que rebose sobre toda la copa en la creación de Dios. Es decir, de que va a haber un gemido impresionante. Van a haber muchas guerras. Imagínense que la persecución a Israel va a traer muchas guerras, porque además que otros países estarán a favor de Israel, eso generará muchas guerras mundiales, tercera, cuarta y quinta, y todas esas guerras va a traer escasez económica, va a traer infecciones, enfermedades, más pandemias, todo eso será en la gran tribulación, así que va a ser invivible. Es más, tanto que va a ser acortado los días, José Luis, porque por causa de los escogidos se acortará el tiempo, porque si no nadie quedaría vivo. O sea que es posible que ahí se desarrolle toda esta, digámoslo, estas guerras no convencionales de los virus, de las armas biológicas, de la guerra, de las armas de destrucción masivas. Todo ese tema se puede manejar en ese... Claro, ahí donde se van a usar todas las armas nucleares, estallará todas las armas que están guardadas. Incluso creo que Irán, que es parte de los congraciados con el hombre de pecado, Irán cuando iba a pelear con Irak, dijo que tenía la bomba de hidrógeno. Eso da a entender de que cuando es una bomba no explosiva, sino que se percibe en el aire y todo lo que se alcance a tocar con la respiración puede derretir incluso la piel y los ojos pueden salirse de las cuencas. Eso lo dice también la palabra de Dios. En la gran tribulación, la gran ira de Dios, los ojos se saldrán. Es probable que en la gran tribulación se estalle todas esas armas. Otra pregunta mientras acá me mandan dos es, ¿habrá muerte en ese periodo?
O sea, ¿existe la muerte en ese tiempo? Que mucha gente va a decir, no, no, yo la verdad prefiero pegarme un tiro o me tiro de un edificio y realmente me mato y para no vivir todo este sufrimiento. ¿Es posible que una persona o que le apliquen la eutanasia y diga, no quiero vivir más? ¿Será posible eso en la gran tribulación, pastor? Bueno, es una muy buena pregunta, hermano José Luis. Lo que registra Apocalipsis es que va a haber mucha mortandad, tanto que se va a invitar a la gran cena del Señor, a las aves de los cielos para ellos como depurar, ¿no?, la tierra, porque va a haber mucha mortandad. La sangre va a correr como ríos y la profundidad va a ser como un caballo de pie, lo dice la palabra del Señor. O sea que va a haber mucha mortandad, mucha mortandad. Bueno, hay dos preguntas acá. Una es, dice, pero ¿por qué dice la Biblia que los decapitados reinarán con Cristo por 1000 años? ¿Solo serán 1000 años? ¿Qué pasará con ellos después de los 1000 años? Pregunta, aquí tiene un avatar como un cochinito, Cochinitos Plain, no sé quién es. Creo que es Santiago. Póngale, por favor, el nombre para que no tenga yo que improvisar con esto. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿me la reitera por favor, hermano José Luis? ¿Por ¿Qué qué? pasará con los... Porque dice la Biblia que los decapitados reinarán con Cristo por 1000 años. Es la primera. ¿Solo serán 1000 años? ¿Y qué pasará con ellos después de 1000 años? Bueno, se supone que ellos van a ser resucitados y van a ingresar a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo ya estará por siempre. Es decir, que ellos reinarán el milenio y después del milenio viene el juicio o el gran trono blanco. Pero la iglesia ya no estará, ya no será juzgada ahí. Es decir, que antes estarán al lado del trono del Señor y se van a resucitar todas las generaciones para el juicio final. Eso pasará después del milenio. O sea que se supone, con base a lo que dice ahí Apocalipsis 20, que ellos que fueron decapitados, que no se dejaron marcar, se añadirán a la iglesia de Cristo y ellos ya no tendrán juicio en esa parte, ya estarán para siempre con el Señor Jesús. Bueno, aquí dicen cuáles van a ser las señales previas. Pues las señales previas, usted las acaba de escribir, ¿no? Todo lo que está pasando de alguna manera son las Las señales. señales del arrebatamiento Sí. o el fin del mundo, es que hay como que hay que diferenciar, ¿no? Porque hay Aclárenme señales esta del fin parte. del mundo, Aclárenme hay esta señales, parte. hay señales del fin del mundo. Cuando se hablan de las señales, son las señales del fin del mundo. ¿Ya? Bajo esa orden de ideas, no olvidemos que el arrebatamiento puede ser, el arrebatamiento no puede ser, es una de las señales del fin del mundo. Ok. Entonces, nosotros como que ves que creemos que las señales son antes del arrebatamiento, ¿no? También habrán señales después del arrebatamiento, porque la pregunta que se pregunta son las señales del fin del mundo. Y el arrebatamiento no es el fin del mundo, el arrebatamiento es una de las señales del fin del mundo. Por eso imagínense, ¿cómo está de cerca el arrebatamiento? Que el arrebatamiento es una de las señales del fin del mundo. Oh. Entonces debemos de tener en cuenta ese tema. Pero bueno, las señales están en Mateo 24 y en Mateo 25. Las cartas Paulinas nos habla de señales, de apostasía, porque no solamente problemas o temas de la creación, sino también temas de apostasía, falsos profetas, falsos cristos, falsos anticristos, que también hay lo muestra primera de Juan. Todos son señales también. Bueno, terminamos con las dos últimas preguntas y es con respecto si acá abajo en la tierra, después del levantamiento de la iglesia y fin de la gracia, ¿qué pasará con la iglesia en el cielo? ¿Qué estará pasando en el cielo? Pues tendremos dos eventos en esos 7 años. Es decir, 7 años se corren aquí en la tierra después del arrebatamiento. ¿Y qué pasará con la iglesia que será arrebatada? Pues tendremos dos eventos por celebrar. Primero, el juicio, que es el tribunal de Cristo. Es decir, que también seremos juzgados. Pero ya eso estará por encima de la salvación. Eso se le llama el tribunal de Cristo. ¿Qué Ahí pasará en seremos el tribunal? juzgados. ¿Qué pasará en el tribunal? Viene de tribuna y es donde el Señor va a juzgar a los salvos y es donde entregará premiaciones, pero también vergüenzas. Es decir, de que es probable que en ese tribunal de Cristo también se afloren muchas vergüenzas que hicimos aquí en la tierra. Pero bueno, también entregará premiaciones. Ahí donde dice el texto, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Es decir, de que el tribunal de Cristo seremos juzgados, la iglesia de Cristo,
y ahí Dios entregará premiaciones, también algunas vergüenzas quizás, y ahí seremos juzgados. Después de ese tribunal de Cristo llegará las bodas del Cordero, donde nos casaremos ya con el Señor Jesucristo. Así que prácticamente se puede celebrar esos dos eventos en el momento después del arrebatamiento, antes de regresar con Jesucristo aquí a reinar 1000 años. O sea que sería un evento simultáneo. Es decir, arriba estaremos en las bodas del Cordero, abajo la gran tribulación, La gran por el tribulación. periodo de 7 años. Es decir, que Así ya es. estaremos recibiendo galardones, premiaciones, y también vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, o solamente serán premiaciones. Pues en un juicio, yo creo que el tribunal de Cristo es un juicio, y en el juicio también de pronto el Señor, pues como todo, Dios tendrá algunas premiaciones, pero también va a mostrar muchas cosas que de pronto no hicimos bien aquí en la tierra, Ok, porque no somos perfectos. muy bien. Entonces, la pregunta la última pregunta que me lanzan aquí es, después de que pase el milenio, ¿vamos a vivir en la tierra o en el cielo? Bueno, lo que nos muestra la palabra, hermano José Luis, es que después del milenio viene el juicio final, el trono blanco. Y después del trono blanco viene cielo nuevo y tierra nueva. Porque el cielo y el viejo y la tierra vieja pasaron. Entonces, y la nueva Jerusalén. Una pregunta, ¿esa nueva tierra es cósmica? Es decir, ¿es esta tierra que estamos viviendo, es esta misma tierra o es una tierra nueva? Pues yo comparto, José, de que es una tierra nueva. Porque si yo llevo mi carro, el que tengo, y le digo a mi esposa, voy a comprar un carro nuevo, y voy, lo que lo hago es nomás decorar y pintar, y lo traigo, ella me va a decir, no, papi, pero no es un carro nuevo, usted simplemente lo puso bonito, pero no es un carro nuevo. Pues la Biblia me dice que hay cielo nuevo y tierra nueva. Entonces yo me quedo con esa postura. Nuevo todo. Es decir, acabará con esto y él creará algo nuevo. Ok, porque creo que dice Pedro que los cielos que ahora hay, la tierra, serán deshechas por el fuego, ¿no? Y Dice pasarán, y pasarán, o sea, que va a ser serán destruido. exterminados. Bueno, aquí Y dice que no quedó claro un tema. Sería bueno aclararlo. Dice la hermana Gina, pero ¿cómo va a ser juzgada la iglesia si ya está en las bodas del Cordero? No me queda claro. Puede ser que entendió lo de arriba, lo de las bodas. Explíquelo nuevamente el tribunal de Cristo. De pronto lo sí, está comparando con el gran trono blanco. Haga esa aclaración, por favor. sí, es que hay varios juicios que Dios va a hacer. Uno va a ser con la iglesia, a ese juicio se le llama el tribunal de Cristo. Sí. Y el otro es el trono blanco, que será el juicio prácticamente a todas las naciones, a todos los seres vivientes de todas las generaciones. Ahí no estará la iglesia. ¿Por qué no estará? Porque ya será juzgada en el tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ser ese tribunal? Después del arrebatamiento de la iglesia. Estaremos en el tribunal de Cristo, donde Dios juzgará a su iglesia. Y después del tribunal de Cristo, pues se va a celebrar las bodas del Cordero. ¿Listo? Eso es lo muestra la palabra en ese lapso de los 7 años que van a ocurrir aquí en la tierra. Aunque no sabemos si ese tiempo será sentido allá en la eternidad, pero ese es básicamente lo que va a ser la línea temporal, ¿no? Mientras aquí la gran tribulación, arriba con la iglesia, se celebrarán esos dos eventos, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Hermano Soto, me gustaría que usted aclarara un poquito el término, porque parece ser que algunos todavía no han captado. Dicen que si la iglesia es salva, ¿cómo va a ser juzgada? Es como que esa parte todavía le está dando vuelta a algunos, que por qué va a ser juzgada. Es básicamente la sensación como una graduación. No sé si ustedes hemos tenido la experiencia de ir a una graduación, o cuando fuimos nosotros graduados, ya sea de bachiller, de primaria. Entonces, allí es una graduación, todos pasan el año, pero allí van a haber premiaciones, van a haber certificados de honor, van a haber diplomas, medallas. Así va a ser más o menos en el tribunal de Cristo. Más que un juicio, también se le puede dar la sensación de que es como el momento de la graduación de toda la iglesia, donde recibiremos premiaciones, y también, pues si es el tribunal de Cristo, que viene de tribuna, viene de justicia, es probable que
el Señor también nos hable de algunos inconvenientes que tuvimos aquí en la tierra, pero no les parezca extraño. Lo importante es que ya estamos salvos, lo importante es que ya estamos con el Señor. Véanlo más bien como una noche de graduación, más o menos como por ese estilo va a ser el tribunal de Cristo, de reconocimientos. En 1 Corintios capítulo 4 y el verso 5 dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Ahí se refiere también entonces a esa alabanza que es el tribunal de Cristo, reconocimiento. Será un espacio de reconocimientos a la iglesia, al que oraba, al que intercedía, a la persona que de pronto no era muy notoria en la plataforma, pero mantenía en oración. Ese va a ser un espacio de reconocimiento a toda la iglesia de Cristo. Perfecto, hermano. Yo creo que ha sido, pues, claro todo. Realmente pueden quedar algunas inquietudes, pero bueno, sabemos de que esto es un tema muy largo, es un tema controversial en algunos casos. Hay muchas posiciones teológicas, pero lo más importante es saber de que es la esperanza más gloriosa que tiene el cristiano, y es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y que todo lo que está pasando realmente es principio de dolores de una de esas señales, que es el levantamiento de su iglesia. Me gusta mucho lo que dice Jesucristo hablando acerca de estas señales. En Mateo capítulo 24 y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. Creo yo que nunca antes en la historia del Pastor Soto se había estado anunciando el evangelio en todos los 4 ángulos de la tierra. ¿Usted qué opina sobre esa última señal que vamos a tener, que estamos viviendo? Sí, gracias a Dios por las redes sociales y por los medios de comunicación, donde ya no hay excusa, donde todo el evangelio de Cristo ya está en cualquier rincón del mundo, así no sea presencial, pero ya todos por los medios de comunicación saben que hay un Jesucristo que resucitó del tercer día. Eso es lo que nos diferencia de las demás religiones, que Cristo resucitó al tercer día, y prueba de ello envió el Espíritu Santo, y hay milagros, maravillas y prodigios. Entonces, bueno, la bendición de los medios de comunicación, que también por ese lado el evangelio se esparce por todo el mundo. Amén. Bueno, quiero terminar entonces dándole gracias al Señor y al Pastor Soto por su tiempo. La verdad que quedamos muy bien ilustrados. Queda pendiente un tema, hablar un poquito del milenio. Entonces, Dios mediante, el próximo lunes, a la misma hora, vamos a continuar entonces con el milenio. ¿Qué pregunta nos podemos hacer del milenio, hermano Soto, para dejar un poquito el ambiente, la sensación? ¿Qué pregunta nos podemos hacer? El tema del milenio es muy interesante. El tema de Satanás apresado. Recuerden que Satanás va a ser apresado. Entonces podría surgir una pregunta, y ¿se pecará en el milenio? Esa podría ser una pregunta, ¿no? ¿Habrá pecado en el milenio? Otra pregunta que se podría hacer en el milenio es la vida de los hombres. ¿Cuánto vivir? Son 1000 años, ¿no? Y nosotros Sí. vivimos generalmente 100 años. Entonces la pregunta es, ¿será que los hombres vivirán lo normal que estamos viviendo, máximo 90 años, 95, 100 años? ¿O será que tendrán vida duradera hasta todos los 1000 años? Esa podría ser una pregunta. El estilo de vida y el tiempo de vida de las personas en el milenio. El cuerpo, vamos a tener este mismo cuerpo. Yo voy a tener esta misma cabecita. Pues como iglesia tendremos cuerpo glorificado, ¿no? Porque ya estaremos perfectos. La pregunta es, pues, a la humanidad que queda, ¿no? Para ese tiempo del milenio. ¿Quiénes entran al milenio? ¿Cómo será ese filtro, no? ¿Cómo será ese filtro para entrar al milenio? No todos van a entrar al milenio, entonces hay un filtro. ¿Cuál será el filtro de los que van a ingresar a gozar del reino de Cristo por 1000 años? Entonces, Y, por ejemplo, la geopolítica, ¿qué estará pasando? Claro, ¿qué va a pasar? Porque ahí lo que nos muestra el milenio es que Cristo será el rey de todos los reyes. Y la política prácticamente, o el reinado, será a cargo de la iglesia.
Es decir, que la política que vemos en la actualidad allá no va a aplicar. Allí lo que va a así? aplicar es el reinado de Cristo. O sea, que usted puede ser un presidente de una nación. Sí, bíblicamente dice de que al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y la Wow, regirá con vara de hierro. gloria a Dios. No, yo quiero estar allí. Oh, es Yo quiero estar una ahí. tremenda bendición. Suena Qué rico. película, pero es realidad. No, esto no es Netflix, esto no es ficción, es Sí, verdad. sí, sí, sí. Y quiero terminar dándole gracias a Dios, pastor, y orar por usted. Ha sido un Muchas gracias, hermano José Luis, por la invitación. A toda la iglesia, qué bendición. Oye, qué excelente grupo, hermano José Luis, más de 55 personas conectadas. Una amén. tremenda bendición. Muchas gracias.